Говорит Москва. Передаем сообщение. Hola, el Small es diseñador gráfico, aunque de corazón siempre será ilustrador y dibujante de cómics. Hola, ella es Carla Brocal, pintamonas, dibujante y muy buena persona. Como dibujante de cómics he trabajado para el mercado americano, para el editorial Vértigo de DC, y como ilustradora también he trabajado para Intermon Oxfam. Mi experiencia como ilustrador está relacionada con proyectos ligados principalmente a la publicidad y el branding. Ambos somos ilustradores, yo soy más moderno, sí, es que el ordenador da ciertas ventajas. Y lo tradicional tiene la ventaja de que es algo cálido, es humano, estás en contacto con el material, de alguna manera disfrutas también del proceso. En este curso de doméstica te vamos a enseñar dos formas diferentes de aprender la ilustración. Por un lado, desde un punto de vista de más cercanía con el material y por otro lado, desde un punto de vista más tecnológico, la parte más inmediata de la ilustración que te va a permitir probar cosas muy distintas gracias al Control Z. En definitiva, cuando empezamos a ilustrar, a todos nos cuesta encontrar nuestro estilo, nuestra forma de decir y comunicar. Con este curso pretendemos que, viendo dos formas diferentes de afrontar el trabajo, os sintáis inspirados para poder encontrar ese estilo que os defina como comunicadores gráficos. Para este curso hemos desarrollado un ejercicio que va a consistir en realizar una ilustración sobre tu libro o película favorita. En este caso, Carla y yo hemos escogido el mundo de Mad Max para realizar nuestras ilustraciones. Te enseñaremos algunas de nuestras influencias, también te prepararemos la cabeza, hablaremos con un grupo de compañeros sobre cómo se enfrentan al papel en blanco y apoyaremos todo esto con una entrevista a una psicóloga que nos dará pautas para superar todo este tipo de obstáculos a la hora de afrontar algún tipo de ilustración. También aprenderás la técnica del pincel, cómo usarlo, los materiales que necesitas y verás conmigo todo el proceso de creación de una ilustración, desde el boceto inicial, la preparación del material, cómo uso el pincel, cómo aplico los contrastes y la luz y las sombras, arreglando los posibles errores para acabar nuestra ilustración en pincel. También te enseñaremos una técnica muy fácil que puedes hacer en tu casa, como la monotipia, donde veremos cómo hacer texturas, cómo interactúan los pigmentos y cómo llevar esas texturas que hemos hecho en la monotipia a nuestra ilustración digital. También os daremos unos consejos sobre entintado digital que os harán más fácil realizar vuestra ilustración para que tenga ese carácter artesanal. Todo esto te permitirá ver dos formas muy distintas de entender la ilustración para que tú decidas cuál quieres utilizar. Para este curso necesitarás goma, lápiz, rotuladores, papel de cocina, reglas, pinceles, cinta de carrocero, espátula, gouache, tinta y un vaso con agua. En esta segunda parte del curso necesitaremos rodillo, acuarela, cúter, goma eva y papel. También en la parte digital necesitaremos ordenador, tableta, teclado y ratón. Este curso está dirigido a personas que ya estén un poco iniciadas en el mundo de la ilustración, a estudiantes de diseño e ilustración y a profesionales que estén buscando su estilo o su voz propia.